Empezando por el orden del día, el primer punto que se trae es la modificación del artículo 33 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IPSI para incorporar en este artículo número 3 el apartado número 5. Y tiene que ver con que las operaciones que constituyen el hecho imponible del impuesto, tal y como se delimita en en el artículo 5 de esta ordenanza, tributarán al 0,5% cuando se realicen en ejecución de un proyecto de interés estratégico para la ciudad de Ceuta. Tal calificación corresponderá al ilustre Pleno de la Asamblea. Se trata, en este caso, de que los proyectos que sean considerados estratégicos de inversión, sobre todo de inversión tecnológica, de inversión de mejora de infraestructuras, que sean declarados así por el Pleno de la Asamblea, es decir, para que todos los miembros de la Asamblea los conozcan, pues puedan tener una tributación única del 0,5%. En este caso, y a la vez, esta propuesta trae la declaración de proyectos de interés estratégico, la instalación del cable eléctrico que será puesto en funcionamiento por la Sociedad Red Eléctrica Española, que ha sido anunciado hace pocas fechas y que prevé que esté culminado en el año 2026. Será un hito histórico para esta ciudad tener en funcionamiento este cable eléctrico que permitirá mejorar las infraestructuras y, sobre todo, dar un mejor servicio a los ciudadanos, porque será un cordón umbilical con la península para mejorar un servicio básico fundamental. Además, para todo el sector tecnológico en el que estamos trabajando, es muy importante que la electricidad, que nuestra conexión eléctrica sea óptima y, sobre todo, acorde a las nuevas imposiciones de protección del medio ambiente. En cuanto al punto segundo que viene en el orden del día, se trata de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos, a fin, y se pretende, de excluir del hecho imponible las solicitudes de alta, baja o cambio de domicilio en el padrón de habitantes. Es una recomendación que nos ha hecho el Defensor del Pueblo y por eso la traemos a esta Asamblea, para cumplir con las recomendaciones que otras instituciones del Estado nos hacen a la Consejería de Hacienda en estos últimos tiempos. Y, por último, se trata también de modificar el anexo 1 del artículo 33.1 de la Ordenanza Fiscal del IPSI, también en el sentido de reducir un 50% los vigentes tipos de gravamen a productos de elaboraciones e importaciones de las categorías siguientes: ropa, textil y complementos, calzado, joyería, electrónica, informática, donde se incluye la telefonía móvil. En este caso, el aplazamiento sine die de la apertura de la aduana comercial, la constatación de que la caída del turismo de compras procedentes de Marruecos no parece ser algo coyuntural, algo temporal, y que ha generado un importante descenso de ventas en el comercio minorista de nuestra ciudad. También la bajada del número de autónomos, casi un 7% en este último año. También la falta de ejecución del Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico y, como remate, la derogación del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social, pues hacen necesaria que tengamos que ayudar de alguna manera a paliar estas circunstancias que son tan adversas para nuestro comercio, para nuestras pequeñas y medianas empresas y también para nuestros autónomos. Creo que en este punto es importante destacar el amplio consenso y el diálogo conseguido en el diagnóstico de la situación y las soluciones y las medidas a adoptar. Por ello, la Mesa de Diálogo Social, el pasado mes de octubre, adoptó por unanimidad de los asistentes, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio y los sindicatos más representativos de nuestra ciudad, UGT y comisiones obreras, nos instó al Pleno de la Asamblea a que eleváramos esta reducción de tipos en este 50% y para los productos que más afectados se ven por este cierre de la frontera. Con ello conseguiremos mejorar la competitividad de nuestras empresas y mantener los puestos de trabajo que se crean y, sobre todo y fundamentalmente, que nuestras empresas puedan seguir trabajando. También es importante
importante decir, y creo que hay que dejar constancia de ello en esta Asamblea, que se han generado expectativas de empresas interesadas a venir e instalarse en nuestra ciudad en próximas fechas. Ya estamos viendo algunas obras que han comenzado en el centro de la ciudad, en algunos locales comerciales, y me gustaría destacar que la pasada sesión plenaria, el martes, en el Consejo de Gobierno, se aprobaron 11 ayudas específicas para comercios y empresas de nuestra ciudad por importe de 600.000 euros y que prevén una inversión inducida de 4 millones de euros en nuestro sector económico. Creo que es importante destacar que nuestro sector económico está vivo, está fuerte, pero que necesita también que la Asamblea adopte medidas de apoyo. Una de ellas es esta que se trae en este punto tercero del orden del día. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Los socialistas, respecto al primer punto del orden del día, tenemos que decir que la implantación del cable de conexión eléctrica entre Ceuta y la península es una de las apuestas más importantes del Gobierno de España, con una inversión de 221 millones de euros que va a permitir que Ceuta deje de ser una isla energética y se puedan solucionar, entre otros aspectos, los continuos apagones que sufren los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, siendo especialmente castigadas las barriadas de la periferia. Los socialistas, en nuestra tarea de mejorar las condiciones de vida de los ceutíes, seguimos apostando por la inversión en materia energética y en una reducción de costes, aunque ello suponga un mayor esfuerzo económico del Estado en Ceuta. De ahí es que estimemos que se debe producir una reducción de tipo impositivo que facilite una mejora en las condiciones energéticas de Ceuta y que, como hemos dicho anteriormente, ha sido un Gobierno socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, el que a través de la red eléctrica ha invertido y ha apostado por algo tan necesario para el desarrollo de nuestra ciudad como son unas condiciones energéticas acordes a los tiempos actuales. Respecto al punto 2 del orden del día, señora Chandiramani, entendemos, como ya manifestamos en la comisión informativa, que debemos atender como institución la recomendación del señor Defensor del Pueblo, como usted bien ha dicho, suprimiendo tasas que exigen sobre obligaciones legales de los ciudadanos y ciudadanas. Pero nosotros vamos más allá. Consideramos que deberíamos de estar ante una reforma ambiciosa que liberara a los ciudadanos y ciudadanas de una carga fiscal como supone este tipo de tasa y evitar términos ambiguos como puede ser otros documentos, sin determinar cuáles son los que generan inseguridad jurídica y que una administración pública ni puede ni debe permitírselo. Confiamos en que este aspecto que planteamos hoy en este la actividad económica de nuestra ciudad. Como manifestamos hace 3 años, estamos con el empresariado, estamos con la creación de empleo y, por supuesto, apoyamos la mesa del diálogo social. Y si una de las fórmulas para la consecución de estos objetivos económicos y la reactivación de la economía de Ceuta es la reducción de este tipo impositivo del IPSI en materias que hoy no trae usted aquí, señora Chandiramani, los socialistas siempre vamos a estar ahí para apoyarlo. Ahora bien, no se le olvide de la necesidad de la compensación estatal, como así viene recogido legalmente. Nosotros lo tenemos claro y así lo manifestamos en el año 2020. ¿Bajada de tipo de IPSI? Sí, pero que no suponga una merma en los ingresos de la ciudad que pueda repercutir en la prestación de servicios a los ceutíes, y esto solamente se garantiza, y usted bien lo sabe, con la compensación del Estado recogida legalmente. Dicho esto, nuestro voto va a ser favorable a los 3 puntos del orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, señora consejera, por fin, este asunto lleva tiempo en la nevera y nosotros hemos traído a este pleno en multitud de ocasiones cuestiones relacionadas con esta bajada del IPSI.
las respuestas que hemos obtenido por parte del Gobierno siempre han sido negativas. Incluso vimos como en un momento determinado, cuando trajimos la propuesta a este Pleno de reducción al 0,5 o al máximo, nosotros siempre pedimos el máximo en la reducción de este tipo de impuestos, se inició una campaña por parte de los medios, bien regados por parte del Gobierno, en el que se llegó a decir que hicimos el ridículo al pedir precisamente lo que usted trae hoy aquí a Pleno. Bueno, la verdad es que nos sorprende en exceso que ahora, una vez más, como en muchas cuestiones que hemos traído a este Pleno, se nos vuelva a dar la razón y al final se tenga que aprobar algo que nosotros ya trajimos en su momento a Pleno, pero tarde, porque esta bajada del IPSI, si se lleva a cabo, eso hay que verlo, hay que ver cómo queda al final en su aprobación definitiva. Llega tarde porque de esta bajada no se han podido beneficiar muchas de las empresas que han tenido que poner el cartel de se vende, esa cantidad de carteles que tenemos, si se ha dado usted un paseo por la ciudad de Ceuta, que no han podido beneficiarse de esta bajada de impuestos cuando Vox sí lo trajo a Pleno y lo solicitó de esta Asamblea, precisamente porque se había comprometido el presidente de la ciudad ante los agentes sociales y ante los empresarios de que se iba a realizar esa bajada ya desde el principio de la pasada legislatura. Estamos iniciando una nueva legislatura y ahora trae usted esto como el maná, como lo que realmente va a solucionar todos los problemas que tiene la ciudad de Ceuta, cuando se debería haber hecho con mucha más antelación y posiblemente nos habríamos evitado esa imagen penosa que tenemos en el comercio local. Evidentemente, el comercio local no pasa por su mejor momento. No sé por qué hace usted ese discurso triunfante sobre la situación de la economía y del comercio local cuando realmente estamos en una situación verdaderamente crítica. Otra cuestión que nos llama la atención es que usted en su momento, cuando trajimos esta propuesta a Pleno, argumentaba que no se podía hacer porque se tenía que haber llegado a un acuerdo con el Gobierno y que era el Gobierno el que no podía aceptar esta cuestión porque era el que tenía que compensarlo, etcétera, etcétera. No tenemos referencias, por lo menos a través de los medios de comunicación, ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno de la ciudad de que el Gobierno haya aceptado esta situación que usted trae hoy a Pleno. No tenemos conocimiento de esa cuestión. Quiere decir que se podía hacer y que si no lo hicieron es porque entendían que si lo traía Vox no íbamos a darle ese gusto de aprobar una cuestión que hoy traen aquí a la Asamblea. Por supuesto que nosotros vamos a apoyar, como digo, cualquier bajada de impuestos que beneficie a los ciudadanos, cualquier bajada de impuestos que beneficie al comercio y a la economía local, porque estamos a favor precisamente del desarrollo económico y también de que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones y puedan estar en la ciudad pues teniendo todas las facilidades para poder también desarrollar una vida que, por otra parte, el Gobierno de esta ciudad no hace en absoluto fácil, sobre todo cuando intenta politizar todas y cada una de las cuestiones que benefician al conjunto de los ciudadanos. Por supuesto que vamos a apoyar también esa bajada en las tasas correspondientes. Nosotros, como decimos, buscamos la reducción al máximo y no solo en las cuestiones, la bajada de impuestos al 0,5% que usted trae aquí, en los aspectos relacionados que en el documento que nos ha pasado, sino que sean en todos los aspectos y en todas las cuestiones relacionadas con el IPSI. Nosotros vamos a defender que sea que esta bajada afecte al mayor número de elementos que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Como digo, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea o todo lo que esté relacionado con una bajada de impuestos, pero sí que también pedimos algo más de criterio por parte de la ciudad y, sobre todo, celeridad. Que la situación en la ciudad no es en absoluto nada halagüeña y demanda de una acción urgente y acelerada por parte del Gobierno del tripartito. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Tiene la palabra la señora Met. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Empezando y siguiendo un orden en cuanto a las modificaciones que se proponen esta mañana. Evidentemente se trata de aprobaciones iniciales que, independientemente del sentido del voto,
Nosotros no descartamos la posibilidad de estudiar, presentar alegaciones o reclamaciones a las mismas y posiblemente así lo hagamos. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, en cuanto a la declaración como del proyecto estratégico de la red eléctrica para que esta ciudad deje por fin de ser una isla energética. Me ha parecido escucharle decir que está prevista su puesta en marcha en el año 2026. Lo último que sabíamos nosotros es que estaba previsto para el 2025. Nosotros nos gustaría que usted nos matizase un poquito la información al respecto, al igual que nos gustaría saber, en cuanto, visto que el impacto ambiental es favorable y que ya están todos los informes, nos gustaría saber si hay una hoja de ruta, una previsión en cuanto a los trabajos a realizar y que hasta donde sabemos van a afectar a la explanada de Juan 23, a la zona del Chorrillo, si tiene la ciudad más información al respecto. En caso de no tenerlo, creo que tratándose de un proyecto tan importante para nuestra ciudad, de un proyecto estratégico, es importante que la ciudad recabe toda la información, como digo, porque la ejecución de las obras se supone que contempla ese aterraje del tendido por la explanada de Juan 23. Creo que es una información importante para que todos los ceutíes tengan conocimiento de ella, al igual que lo es saber cómo va la ejecución de esos trabajos y cuándo se pondría en marcha. Nosotros, desde nuestro grupo municipal, vamos a apoyar este punto del orden del día. En cuanto al segundo punto, nos da la impresión que al final el tiempo termina dándonos la razón. Mire, nosotros siempre hemos afeado desde el MDIC que existe un exceso de afán recaudatorio. Y ese exceso de afán recaudatorio se ha puesto en marcha en este momento con esta recomendación del Defensor del Pueblo. Cuando el Defensor del Pueblo les dice que dejen ustedes de cobrar, eliminen esas tasas, tanto por las altas, las bajas y los cambios domiciliarios, por las que se cobran alrededor de 2 euros a cada ceutí, a fin de cuentas les está diciendo que dejen de ustedes ese afán recaudatorio con los administrados para obtener documentación básica y esencial para realizar cualquier tipo de trámite. Ya le digo que a nosotros nos parece que se pone de manifiesto nuevamente y nos alegra que ustedes hagan caso a esta recomendación del Defensor del Pueblo, pero, repito, el afán recaudatorio debe tener también siempre unos límites. En cuanto a esta modificación, nosotros también vamos a estudiar la posibilidad de presentar alegaciones a la misma y, en cuanto a la modificación del artículo 33, a nosotros nos gustaría saber qué pasó con el documento que se aprobó inicialmente. Porque, en efecto, en el año 2020 se aprobaba en el mes de septiembre, de manera inicial, esa modificación de la ordenanza reguladora del IPSI. Y nosotros, además, llegamos a presentar por parte de nuestro grupo 3 reclamaciones en las que buscábamos reducir el tipo impositivo de la joyería al 0,5%, una segunda reclamación con una reducción del tipo impositivo de productos informáticos también al 0,5% y una tercera relacionada con los aparatos de telefonía al 0,5%. Le hablo del 2 de noviembre del 2020, que es cuando nuestro grupo municipal presentaba estas reclamaciones. Y a pesar de haber transcurrido, ya no es que haya transcurrido el plazo, es que está poniéndose de manifiesto que hay que iniciar un nuevo expediente, jamás se supo absolutamente nada, ni se dio ninguna explicación, por lo menos a nuestro grupo municipal, de los motivos por los cuales se había paralizado la tramitación de este expediente. Hablamos de que la situación económica local es preocupante, no solo desde hace unos pocos años. En esta ciudad, el sector, especialmente el sector comercial, los empresarios y empresarias de la ciudad, los autónomos, llevan, me atrevería a decirle, que más de una década manifestando las dificultades por las que tienen que atravesar y pidiendo a la Administración estos gestos, en este caso gestos traducidos en modificaciones impositivas, para que puedan continuar trabajando en su sector, el sector privado, que a fin de cuentas es el que más nutre nuestras arcas municipales, porque alrededor del 80% de los pequeños empresarios de esta ciudad son autónomos con apenas 1 o 2 trabajadores. Por lo tanto, son modificaciones relacionadas con que la situación del comercio de esta ciudad
es preocupante desde mucho antes del COVID, desde mucho antes del cierre de la frontera, y para ello no hay más que revisar los datos del Instituto Nacional de Estadística, que vienen poniéndolo de manifiesto sucesivamente. Pero vamos un poco más allá, y es que esta misma modificación fue aprobada ya por la ciudad hermana de Melilla hace años. ¿Por qué en nuestra ciudad no lo habíamos hecho hasta este momento? No es, por supuesto, es una exigencia, una reivindicación de la patronal, del sector empresarial, pero no lo es ni de hace 6 meses, ni de hace 2, ni de hace 3 años. Es una reclamación que lleva muchos años produciéndose y nosotros no entendemos que la Administración paralice un procedimiento, que ahora escucharemos cuáles han sido las razones por las cuales no se tramitó en su día, que no han permitido que esto se haga realidad mucho antes. Lamentablemente, siempre lo decimos, en política los tiempos son excesivamente lentos y cuestiones que pueden incidir directamente en solucionar los problemas que van surgiendo, cuando se retrasan, lo que pasa es que se hacen bola y se hace muy difícil, porque ya se ha causado un perjuicio tremendamente complicado de revertir. Queremos manifestarle que entendemos que podría haberse contribuido, desde luego, si esto se hubiera aprobado con antelación, posiblemente a impedir los difíciles números y los datos tan complicados de muchas cuentas de muchas empresas en esta ciudad, y entendemos que, evidentemente, una ciudad con una tradición económica basada en el comercio, es importante que hubiera atendido con mucha más celeridad una cuestión como esta. Queríamos preguntarle también por qué no se han tenido en cuenta la opinión. Entendemos que usted, por lo menos la legislatura pasada, nos decía que iba de la mano de la ciudad hermana de Melilla. Nosotros hemos hablado con quien fuera consejera de Hacienda de la ciudad hermana de Melilla, que es quien nos ha manifestado que había unas conversaciones para hacer esto de manera paralela y, sin embargo, como le digo, en Melilla se aprobó hace años y nuestra ciudad aún no. Y, en último lugar, queríamos saber qué pasó con la solicitud al Ministerio de Hacienda, una solicitud que creemos que se hizo respecto a la autorización para fijar en el 50% el tipo de gravamen del IPSI a la totalidad de los productos importados o que se fabricasen en Ceuta. Muchas gracias. Gracias, señor Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Señora consejera, respecto al primer punto, lo que tiene que ver con la modificación de la ordenanza en cuanto al artículo 33, y que viene referida, como muy bien usted ha argumentado, sobre el cable eléctrico, vamos a votarle a favor. No vamos a hacer ninguna consideración al respecto. Creo que el hito histórico que representa tener un cable eléctrico y que de una vez por todas dejemos de ser isla energética, como muy bien han expresado el resto de formaciones políticas, creo que ahí estamos todos a una. Por lo tanto, no voy a ahondar en ese aspecto, va a encontrar nuestro apoyo. En segundo lugar, sobre la recomendación del Tribunal de Cuentas, como le propuse la comisión informativa, vamos a plantear alegaciones, no obstante vamos a votar a favor. Creo que efectivamente en determinados conceptos se siguen cobrando pequeñas tasas que son anacrónicas y creo que hay que modernizar la ordenanza. Vamos también a votarle a favor. Respecto del tercer punto, aquí sí que no nos encontramos. No nos encontramos porque ustedes han argumentado esta modificación de la ordenanza y ha ido basculando desde intentar mantener la competitividad y los puestos de trabajo a la reducción de costes empresariales. Esos son los 2 o 3 objetivos a través de los cuales ha ido usted basculando, ¿no? Reducir costes porque, según usted, efectivamente el comercio, las ventas han bajado, han disminuido, y también el nuevo modelo de bonificación a la cuota de la Seguridad Social ha afectado a los empresarios. Mire, respecto a lo primero, ¿no? Respecto a la disminución de ventas, creo que hay que ser coherente, ¿no? El modelo de ciudad por la cual ustedes abogan junto al Partido Popular y que son las mismas que mantiene Rabat, es decir, aislarnos, tienen estas consecuencias. Usted hoy acaba de decir que efectivamente el turista marroquí que venía aquí, que era un turista de un poder adquisitivo alto y que consumía y pernoctaba, ya no llega como llegaba antes. Hoy lo acaba de decir aquí. Pero es que usted ayer
contradictoriamente decía que todo iba bien. Usted ayer sacaba pecho diciendo que las cuotas a la Seguridad Social, la afiliación a la Seguridad Social, se habían incrementado muchísimo y que estábamos en datos prepandémicos. Sin embargo, esto no es lo que leemos el resto de los seres vivos que estamos aquí en Ceuta, Nosotros cuando leemos la prensa vemos que el comercio no acaba de remontar y los datos del Instituto Nacional de Estadística nos ofrecen que los datos del comercio minorista sigue estando estancado, no crece y que presenta problemas. Nosotros creemos que, efectivamente, hay que ayudar de alguna manera a revitalizar, a fortalecer el comercio local, pero desde una perspectiva que no coincidimos con ustedes. Ustedes hablan de reducir costes y yo creo que lo que hay que hacer aquí es intentar incentivar el consumo. Incentivar el consumo y, por otro lado, ofrecer ayuda a los empresarios, que no todos los empresarios son los mismos. Esta ayuda no discrimina. Esta ayuda, por ejemplo, al pequeño empresario que está en San José, que tiene un nivel o un volumen de venta pequeño que solamente le permite subsistir él y su familia. Esta reforma no le va a aliviar mucho, no le va a suponer una fuente de ingresos más. Esa reducción del IPSI se agotará en el momento en que las ventas vuelvan a estancarse. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Volvemos a bajar el IPSI? Y digo que no discrimina porque, sin embargo, para las grandes empresas que están acá, que ya están instaladas, esta reducción del IPSI sí que va a ser importante. Efectivamente, va a haber una reducción de costes. Pero ¿vamos a incentivar el consumo? Es decir, si aprobamos esta modificación, ¿vamos a ser más competitivos? Quedarse solamente en el consumo interno es infantil. Con eso no nos da, el consumo interior con eso no nos da para crecer. ¿Esta modificación va a hacer que seamos más competitivos? Pues no, porque es una medida que viene huérfana. Viene huérfana y usted lo ha señalado, la aduana comercial, en tanto en cuanto no se establezca, esta medida queda huérfana. Pero no solamente queda huérfana mirando hacia la frontera, sino también queda huérfana mirando hacia el estrecho. ¿Nuestros comerciantes van a poder enviar sus mercancías, van a poder competir con el resto de la península? ¿Ustedes traen un número suficiente de turistas aquí en Ceuta para que el consumo se eleve? Se ha demostrado que no. Se ha demostrado que no. Esta reducción de la ordenanza, que por cierto vamos a pagar, no la vamos a pagar los ceutíes, la va a compensar el Estado, ergo la van a pagar murcianos, gallegos, madrileños, catalanes, sevillanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si queremos ser valientes y queremos hablar de ayudar a los empresarios, y esa es su voluntad, vamos a rebajar el tipo impositivo y vamos a asumir el coste nosotros. Ahora es muy fácil que el coste se lo desplacemos al Estado. Claro, porque ahora no gobierna mi partido. Acabáramos si gobernase el Partido Popular, Acabáramos. Eso deberían vérselo sobre todo el Partido Socialista. Decía que son medidas huérfanas, son medidas, además, que yo, desde un punto de vista de la competitividad y el puesto de trabajo, no logro ver que sean capaces de revitalizarlo porque el consumo no se va a incrementar. Y luego ustedes desprecian otro tipo de medidas que sí son buenas para el comercio, sí son buenas para el consumo, sí son buenas también para reducir esos costes, pero también para empujar a que los empresarios tengan mayor riqueza y, evidentemente, generen más puestos de trabajo. Las tiendas de barrio, nosotros se los propusimos, ustedes han pasado olímpicamente de ese asunto, le propusimos ayudas para el alquiler a las tiendas de barrio, les propusimos también ayudas a las cuotas hipotecarias de las tiendas de barrio, han pasado olímpicamente. Ustedes disponen de una amplia gama de ayudas al pequeño empresario en Procesa que ustedes no modernizan, son casi siempre las mismas, no son capaces de intentar que de alguna manera con los fondos públicos tengamos a nuevos jóvenes o jóvenes que, profesionales o no, establezcan sus negocios acá en Ceuta, porque efectivamente de eso se trata. 8 de cada 10 personas que tienen aquí empresas son pequeñas empresas que salen adelante, son empresas familiares. Esta reducción no le va a dar para subsistir, no le va a dar para seguir vendiendo más. Porque si usted pregunta al empresario qué prefiere, si quiere que le reduzcamos costes o ampliar sus beneficios, le va a decir que él quiere ampliar sus beneficios. Y si es a través del consumo, mucho mejor.
Si es a través del consumo, muchísimo mejor. Pero es que también hay otras cosas que usted ha dejado al margen, las ayudas al transporte de mercancías para el sector empresarial. ¿Qué han hecho ustedes con eso? Más allá de una mera carta al Ministerio y se acabó toda su voluntad política, se acabó, se acabó. Una mercancía que sale de Algeciras y llega a Galicia cuesta X. Y esa misma mercancía, si sale de Ceuta a Algeciras, cuesta X por 5. Yo no veo cuál es la competitividad o con quién vamos a competir, porque entre nosotros no vamos a competir. ¿Va a valer esta reducción para que los precios bajen y evidentemente seamos más competitivos? No, usted lo ha dicho. Vamos a reducir costes. Vamos a compensar con lo que nos compensan. Y luego es que el Estado, ayer, el Gobierno de coalición aprobó, a través del Consejo de Ministros, una ayuda de impulso al comercio de 1 millón de euros. Es que esa es la línea en la que hay que trabajar. Y yo no soy representante del Partido Socialista. Pero hay que reconocer las cosas buenas, ¿eh? Hay que reconocerlas, ¿eh? Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo. Y eso es una buena línea de actuación. La otra es apretar para que España haga valer los intereses de Ceuta frente a Marruecos y que abra de una vez por todas la aduana comercial. En esa línea nos va a encontrar, pero esta reducción del tipo impositivo, injustificada desde cualquier punto de vista, desde aumentar la competitividad, incrementar los puestos de trabajo, yo no lo veo. A lo mejor soy miope, pero yo es que no la veo. Yo sí he entendido perfectamente, en la comisión lo hizo y hoy lo he vuelto a hacer, que esta medida es una medida que puede ser temporal, ¿eh? Puede ser temporal, y me explico por qué puede ser temporal. En la medida en que es una medida que viene a buscar la reducción de costes, hoy esa reducción de costes puede verse satisfecha, pero de aquí a un par de meses la reducción de costes será insuficiente. Por lo tanto, podemos llegar a la reducción del absurdo. Es decir, bueno, como reducirlo al 50% no ha sido suficiente, vámonos a otro 25% más. Bueno, una vez que el 75% no ha sido suficiente, eliminemos todas las tasas y así pues reducimos todos los costes. Y yo creo que ese no es el sendero por el que tenemos que caminar. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues, en primer lugar, agradezco el voto favorable a todos los grupos políticos que así lo han manifestado. Y es una cuestión que afecta a los 4 grupos y así no reitero el agradecimiento a este voto favorable que han manifestado. Al señor Gutiérrez me gustaría decirle que la planificación de la interconexión eléctrica se aprobó en Consejo de Ministros el 16 de octubre de 2015 en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020. El presidente del Gobierno era el señor Rajoy. Lo digo porque usted se vanagloriaba de la puesta en marcha de todo el proyecto gracias al Gobierno del señor Sánchez, al Gobierno progresista del señor Sánchez, y el inicio de este expediente consta en Consejo de Ministros del 2015. Pero no importa. Lo importante es que se ponga en marcha, lo importante es que su funcionamiento va a redundar en mejorar la calidad de vida de los ceutíes y que por fin podamos acabar, como bien decía usted, con esos cortes de suministro que sufrimos todos los ceutíes y que también afecta a las empresas de nuestra ciudad. En cuanto al coste de esta medida, me gustaría aclarar que el mismo es de aproximadamente 2 millones de euros, que creo que no es una cantidad relevante para lo que suponen los presupuestos generales del Estado y en cuanto a la compensación que conlleva, y que también esta medida será trasladada, una vez sea aprobada por este Pleno de la Asamblea, al Ministerio de Hacienda para que tenga conocimiento de la misma por si tuviera algo que alegar o decir en los momentos que sean necesarios. También se lo decía al señor Redondo, porque claro que esta medida no es el maná, porque esta medida no es la única que se va a poner en marcha. Ya la mesa de diálogo social acordó varias medidas que van a ser puestas en marcha. Una es esta bajada del IPSI y este reconocimiento del gran esfuerzo que están haciendo nuestras pequeñas y medianas empresas para sustentarse después del cierre de la frontera que se produjo aproximadamente en octubre de 2019.
Como le decía, nosotros creemos que puede ayudar a mejorar la competitividad de las empresas, puede ayudar a mejorar el mantenimiento del empleo y si ello redunda también en una bajada de precios y la fidelización de los clientes al comercio Ceuti, bienvenido sea. No es la única medida. Tenemos en marcha, como bien decía el señor Mustafa, ayer se aprobó en Consejo de Ministros la puesta en marcha de unos sistemas de bonos de compras, también el abaratamiento de los precios en los helicópteros y en los barcos. Varias las medidas que se han puesto en funcionamiento a lo largo de este año y a lo largo del año que viene serán algunas más. A mí me gustaría destacar también toda la inversión que se hizo durante la pandemia, los años 20 y 21, fundamentalmente. Más de 23 millones de euros se pusieron en marcha a través de Procesa, Ceuta Resiste Más y Ceuta Resiste Empleo para ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas a mantener el empleo y también para ayudar a aquellas personas que estuvieron en ERTES que pudieran sustentarse complementando los salarios que se recibían. Por lo tanto, este mensaje que ustedes quieren trasladar de que tenemos al sector comercial abandonado es absolutamente incierto. Para nosotros, y así nos consta, el 25% de las afiliaciones a la Seguridad Social corresponden al sector comercial y es un sector que hemos cuidado desde el minuto 1. Una medida muy importante que se puso en funcionamiento y que tiene un coste muy relevante para la ciudad es toda la zona de embolsamiento en la frontera, toda la medida de seguridad y de refuerzo de la seguridad en la frontera, que lo único que tiene como fin es mejorar la fluidez de la misma y que los tránsitos en la frontera vayan en mejor situación. Al señor Redondo me gustaría decirle que bienvenida a todas las propuestas que hagan. Si son buenas para la ciudad, las vamos a apoyar. Nosotros no somos sectarios como usted, que ayer votó en contra de algunas de las alegaciones que presentó este grupo parlamentario, que son buenas para el entramado de asociaciones, ONGs, entidades religiosas, entidades económicas, que ayudan a que sí, me di cuenta. Le ruego que respete a la señora Chandira May en su intervención, porque esto no es un diálogo. Sí, me di cuenta que ustedes votaron en contra de todo el presupuesto, pero algunas de las alegaciones que se presentaron por los diferentes grupos políticos, en este caso el que yo represento, que es el del Partido Popular, que tienen que ver con entidades y ONGs que trabajan con personas en serias dificultades económicas, sociales, por enfermedad, o algunas entidades religiosas, es sintomático de los sectarios que ustedes son, que votaron en contra, simplemente porque las presentaba otro grupo político, otra persona que piensa diferente a ustedes. Entonces, yo lo que venía a decirle es que si ustedes traen propuestas que sean aceptables, que puedan ser aprobadas, que sean, en cualquier caso, beneficiosas para la sociedad ceutí, ya lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo. Apoyaremos las mismas. En cuanto al grupo parlamentario MDIC, a la señora Ahmed, decirle que yo no soy una experta ni conozco en profundidad cómo se va a desarrollar toda la obra de la instalación del cable eléctrico. Mi compañero, el consejero de Fomento, es quien mantiene las reuniones con la empresa Red Eléctrica Española para saber cómo se van a instalar, pero me decía que, por ejemplo, la ocupación de la explanada de Juan 23 será aproximadamente la mitad de la misma mientras duren las obras, pero que al final la ocupación será un pequeño espacio que no perturbará el uso de los ciudadanos de Ceuta. El año, como usted bien decía, es el año 2025. Ha sido un error que yo he cometido y así me lo apuntaba mi compañero, el consejero de Fomento. Cualquier información relativa al avance de estas obras, yo creo que sería conveniente que usted se pusiera en contacto con la Consejería de Fomento, con sus técnicos, que son los que mantienen importantes acuerdos. El puerto también me consta que ha firmado ya la cesión de suelo para la instalación con Endesa de parte de esta nueva instalación, y creo que los trabajos importantes, dificultosos, por la enorme inversión que supone para la ciudad de Ceuta, creo que van avanzando en buena línea, porque además es una infraestructura, como decía, que nos hace mucha falta.
Yo estoy de acuerdo con usted de que habría que hacer una revisión fiscal de la ciudad y de todos los impuestos que la ciudad se pagan, pero lo del afán recaudatorio, permítame usted que se lo desmienta con una cifra. La media de la presión fiscal de los ceutíes es de un 6%. Si la comparamos con la media de la presión fiscal del resto de los ciudadanos españoles, es del 21%. Estamos hablando de 15 puntos por debajo. 15 puntos por debajo. Dígame usted dónde está el afán recaudatorio, porque yo no lo encuentro. El sector privado es fundamental para nosotros. Tenemos una empresa que se dedica exclusivamente a atender al sector privado, ayudándole en sus inversiones, canalizando todas las ayudas económicas, las ayudas a la inversión, las ayudas a la contratación, toda la burocratización que pudiera existir en cuanto a licencias en el área de la Consejería de Fomento, de la Consejería de Sanidad. Todo un entramado, toda una sociedad pública dirigida única y exclusivamente a atender a nuestras empresas y a nuestros autónomos. Con lo cual, esa dejación a la que usted hacía referencia no la comparto en absoluto, porque me consta que se dejan la piel cada día para atender a todas las personas que lo necesiten. Pero no solamente a las empresas, también en esta empresa se dedican mucho tiempo y esfuerzo, y todos los ceutíes dedicamos mucho esfuerzo económico a mejorar la formación y mejorar el talento que hay en nuestra ciudad. Así, la sociedad Procesa, que es a la que me estaba refiriendo desde el primer momento, se está dedicando en los últimos tiempos a hacer cursos de formación en áreas tan importantes como las tecnológicas, de cara a que el talento de la ciudad de Ceuta se quede en Ceuta y nuestros jóvenes puedan quedarse en la ciudad, sobre todo atendiendo a esa estrategia tecnológica que tantas veces me han escuchado y que tan buenos resultados está dando. Porque es verdad que el sector del comercio tiene dificultades, pero también es verdad que estamos consiguiendo transformar la economía de la ciudad apoyándose en este nuevo sector tecnológico. De aquí a que se ponga en marcha el nuevo centro de proceso de datos, vamos a tener más de 1000 puestos de trabajo directamente relacionados con las nuevas tecnologías. Díganme ustedes, en los últimos 40 años, ¿qué sector ha sido capaz de crear este volumen de trabajo y de afiliaciones a la Seguridad Social? Y yo me congratulo, además, de que este trabajo sea de alto valor añadido. Son personas jóvenes, con mucha formación, con capacidades muy importantes, con capacidad de hablar en otros idiomas. Creo que estamos dando una oportunidad, como no se había dado en otros momentos, a nuestros jóvenes. Y esa transformación al nuevo sector tecnológico se ve en las cifras a la Seguridad Social, señor Mustafa. No me puede decir que hoy tengo un discurso y ayer tuve otro. Tengo el mismo discurso. El que ha perdido el equilibrio, yo creo, esta mañana es usted. Porque, fíjese usted, que se erige como el jefe de la oposición y también como el portavoz del Gobierno de Sánchez y del señor Sánchez y la señora Díaz. Usted se ha convertido, como decía, en el jefe de la oposición y en el portavoz del Gobierno de España. Esta mañana ha perdido el equilibrio. Usted está en contra de que recuperemos el anterior sistema de bonificaciones a la Seguridad Social, que es la medida fiscal que más ha ayudado a nuestras empresas a mejorar su competitividad y a crear empleo, porque dice que el nuevo sistema es mejor, cuando de hecho, de facto, resulta que en el mes de septiembre solo se han podido bonificar 18 contratos de los casi 1000 contratos que se suelen firmar mensualmente en esta ciudad. Una derogación de facto de una medida fiscal tan importante como las bonificaciones a la Seguridad Social, el cambio radical que ha supuesto para nuestro régimen económico y fiscal especial. Usted está a favor del nuevo régimen y, sin embargo, del nuevo régimen que no supone ningún beneficio para las empresas, se lo tengo que decir. Usted decía que no iba a afectar a nuestro sector, a nuestro mercado de trabajo. Usted decía
que se mejoraba las prestaciones o las bonificaciones de aquellos contratos que tuvieran las rentas más bajas o que estuvieran por debajo de los 1.700 euros. Y al final, ni los que están por debajo ni los que están por encima, porque al final es una derogación de facto, que es lo que venían diciendo los operadores económicos y sociales de esta ciudad. No lo decíamos nosotros, nos lo estaban diciendo las principales empresas que se dedican al asesoramiento laboral. Y usted estaba en contra de que la ciudad solicitase la derogación del nuevo sistema. Y hoy nos dice que por mucho que bajemos el IPSI, no se mejora la competitividad de las empresas, no se mantiene el empleo y no supone ninguna ayuda para nuestras empresas. Creo que blanco y en botella usted pierde hoy el equilibrio, señor Mustafa. No se puede sorber y soplar a la vez. La frontera debe de mantenerse tal y como está. Lo hemos solicitado por activa y por pasiva y lo seguiremos solicitando. Solicitamos unidad porque cuando se solicitó y se pide la normalización del funcionamiento de la frontera en cuanto al tránsito de personas y que se solicite el visado a los no residentes en el espacio Schengen, pues eso ha tenido efectos positivos en nuestra ciudad en áreas tan importantes como el orden y el control que existe en el acceso fronterizo. Se han eliminado las tensiones de tráfico, los colapsos en la Nacional 352, han desaparecido las acampadas en la playa del Tarajal con unas condiciones inaceptables para las mujeres, sobre todo para la dignidad de las mujeres. Se ha reducido la presión sobre determinados servicios esenciales, me refiero a la sanidad fundamentalmente. Se lucha con el cierre de esta frontera, tal y como estaba anteriormente, contra la economía irregular y la contratación irregular que usted hacía ayer referencia. También se han reducido las incidencias y alteraciones en la zona portuaria, pero es verdad que ha afectado al tránsito de mercancías y afecta porque la aduana comercial no termina de abrirse y porque también es verdad que el régimen de viajeros no termina de aplicarse porque Marruecos no lo cree conveniente. Señora Chandiramani, le ruego vaya terminando. Sí, un minuto más y termino. Gracias, señor presidente. Marruecos no lo estima conveniente. Algo tendremos que hacer desde las instituciones de la ciudad de Ceuta. Una de las medidas es bajar el IPSI en los productos que más se han visto afectados por este bloqueo que existe en la frontera y que parece perdurar en el tiempo. El expediente del año 2020 se envió una consulta al Ministerio de Hacienda para comunicar que efectivamente íbamos a bajar los tipos del IPSI y no se recibió contestación a la misma. Por eso el expediente no se trajo definitivamente al Pleno de la Asamblea. Esperemos que en esta ocasión, y dada la dificultad a la que se enfrenta la ciudad autónoma de Ceuta, y dado que en el Plan Estratégico Socioeconómico de la ciudad viene recogida la importante necesidad de apoyo institucional que tiene nuestro comercio, pues que podamos tener o esa autorización o al menos que el Ministerio conozca las medidas que vamos a llevar a cabo. Y con la señora consejera de Hacienda de Melilla, mi relación, o la ex consejera de Hacienda de Melilla, mi relación con ella es excepcional. Acordamos una serie de medidas, ella puso en marcha unas y yo puse en marcha otras. Gracias. Gracias, señora Chandiramani. No va a intervenir el señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Bueno, simplemente por hacer algunas aclaraciones a la intervención de la señora consejera. Yo creo que usted no entendió ayer mi intervención en ningún momento. Creo que nosotros solicitamos la devolución de todo el presupuesto. Todo el presupuesto. Usted está hablando que si somos sectarios, que si no apoyamos las alegaciones. Si es que lo que le dijimos es que no estábamos de acuerdo en absoluto con el presupuesto, que se devolviese a la consejería y que se volviese a hacer de nuevo. ¿Qué sentido tenía que aprobásemos nosotros ninguna de las alegaciones que presentaba su grupo o el resto de los grupos parlamentarios? Somos coherentes con lo que hacemos. No sé si el Gobierno es coherente con su forma de gobernar. Evidentemente, y a tenor de los resultados, y visto lo aquí expuesto, muy coherente no es cuando ha tardado tantos años en hacer lo que otros grupos ya pedían hace bastante tiempo. Y bueno, usted dice que la economía y el comercio local están
estaban en su mejor momento. Yo creo que en absoluto es así. Hombre, que está visto y comprobado que usted solo se centra en el sector tecnológico, en el sector del juego, que parece que ese negocio le va bien a algunos, pero entiendo que los niveles de desempleo que tiene esta ciudad, de los más altos del país, el nivel de destrucción empresarial, comercial, que está constatado incluso a nivel de esos informes que se hace a nivel nacional por parte de la Asociación de Autónomos y Empresarios y Pequeñas y Medianas Empresas, de que Ceuta es una de las ciudades que más destrucción de pequeña y mediana empresa y de autónomos produce, pues no sé el por qué es usted tan optimista. Pero bueno, solo tiene que salir a la calle para ver la situación en la que se encuentran muchos de nuestros pequeñas y medianas empresas y muchos de nuestros comercios. Nos acusa de sectario, pero le acabo de decir que nosotros vamos a apoyar esta medida porque entendemos que es beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos y entendemos que es beneficiosa para el desarrollo económico local. No sé por qué nos llama sectario cuando las cosas tienen coherencia y benefician al conjunto de los ciudadanos. Ahí está Vox, cuando se intenta buscar solo el beneficio político del gobierno y además se actúa de manera sectaria y en contra de los intereses de los ciudadanos, del conjunto de los ciudadanos, por supuesto que va a tener enfrente y en absoluta oposición a Vox. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señora Met, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Comentarle, señora Chandiramani, pues algunas de las cuestiones en las que vamos a mantener nuestras discrepancias. Mire, me dice usted que la presión fiscal local es la menor en comparación con el resto de los españoles, con el resto de la población de nuestro país. ¿No cree usted que tal vez esté relacionado con que la capacidad económica de los ceutíes sea también notablemente inferior a la del resto de los españoles? ¿No cree usted que tiene algo que ver la capacidad económica, como le digo, de la gente de Ceuta? Hombre, alguna influencia tendrá. Nosotros mantenemos que sí, que esta administración no es la administración propiamente, son las directrices políticas que han existido, que procuran, en este caso, a través de ese afán recaudatorio y a través de la ingeniería financiera que ustedes ingenian de vez en cuando. Se lo hemos dicho también en numerosas ocasiones en relación a las tasas, por ejemplo, del agua, esquilman a los ciudadanos. Y ustedes, en esta ocasión, de no haber recibido la orientación, la recomendación del Defensor del Pueblo, no habrían hecho caso a la multitud de ocasiones en las que se les ha podido manifestar que posiblemente esta Administración podría haber omitido el cobrarles a los ciudadanos, sobre todo si pretendemos facilitar, como digo, al administrado toda la documentación que le afecta sin tener que cobrarle por ella. En cuanto al tejido productivo local, creo que es evidente que algo falla. Independientemente del trabajo que se pueda realizar por parte de Procesa, creo que el trabajo hay que ir modernizándolo, hay que ir actualizándolo y muy especialmente hay que acercarlo a la gente. Nosotros siempre le hemos demandado que en esta ciudad hay muchas personas con un espíritu emprendedor importante que desconocen todas las ayudas que a través de los fondos europeos se gestionan en Procesa y que están a disposición de la gente, que están a disposición de la ciudadanía. Sin embargo, ustedes no siguen de esa orientación de mantener la misma forma de trabajo. Y creemos que el modernizarse, el aperturarse, el acercar los recursos a las personas es algo tremendamente positivo, sobre todo cuando son unos fondos europeos que existen, que posiblemente lo que hay que cambiar es la manera de gestionarlos o de acercarlos al ciudadano. Y además, tenga usted muy en cuenta que el tejido productivo local es un tejido productivo débil, es un tejido productivo tremendamente débil, como le dicen los propios técnicos de la Administración. Y usted le sabe, en multitud de informes se ha informado, valga la redundancia, que nuestro tejido productivo local, y especialmente en la parte que les toca a los autónomos, a esas pequeñas empresas, está debilitado y se está debilitando constantemente con el paso de los años. ¿Cuáles son las actuaciones previstas para frenar esa debilidad, para fortalecer? Yo creo que es importante que uno reconozca
los problemas que existen, especialmente, como le digo, porque no es solo una opinión política, sino que es una opinión técnica fundamentada, como le digo, en informes que se han realizado por parte de distintos funcionarios de la ciudad, respecto a los cuales ustedes, de una o de otra manera, pasan siempre de puntillas. Yo creo que es importante que lo tenga usted en cuenta en aras a lo que entiendo que es el espíritu de esta modificación y de todas, que es, a fin de cuentas, facilitarles un poco la vida al tejido productivo local y al sector empresarial de Ceuta. Y me quedo con la duda y espero que en su segunda intervención me aclare qué pasó con el expediente inicial y por qué no volvió a este pleno. Pues entonces o no la he entendido o no la he escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. No, señora Chandiramani, no he perdido el equilibrio. Estoy bien. Usted está donde siempre ha estado posicionada ideológicamente y yo también, en el mismo lugar de siempre. Y sí, efectivamente, cuando el Gobierno de la Nación haga algo bueno, lo aplaudiré. Y sí, efectivamente, me gusta mucho más un Gobierno del señor Sánchez con la señora Yolanda que un Gobierno de Feijóo y Vox. Me encanta muchísimo más lo primero que lo segundo. Y luego, esto de aplaudir las medidas, yo las aplaudo siempre, ¿eh? Si son buenas, las aplaudo siempre. La de ayer, la del el Consejo de Gobierno, la del Consejo de Ministros a través del Gobierno de coalición y la de ustedes hoy en el primer punto, modificando la ordenanza al 05 para facilitar que el cable eléctrico sea una realidad en Ceuta. También les aplaudo a ustedes. O sea, que no de desequilibrio ninguno. Creo que estoy bien. Mire, usted ha cifrado en 2 millones de euros el coste de la medida. Y tengo que decirle una cosa, 2 millones que va a pagar el Estado. Así es muy fácil disparar con pólvora ajena, ¿eh? Es muy fácil disparar con pólvora ajena. Y además, no se elimina este impuesto. Es que quiero intentar de alguna manera ser lo más didáctico posible. Cuando se habla de compensación del IPSI por parte del Estado, lo que estamos diciendo, y esto quiero trasladárselo a nuestros vecinos y nuestras vecinas, es que esta factura, la de 2 millones de euros que vamos a dejar de recaudar y que evidentemente va a compensar el Estado, no desaparece, no se volatiliza, no de forma inmediata deja de existir. No, esa factura es trasladada a los trabajadores y a las trabajadoras que pagan sus impuestos en el resto del país. Eso es lo que sucede. Y aquí hay una delgada línea entre lo que es la solidaridad y el privilegio. Y ustedes a veces la franquean de una manera tremenda. ¿Ustedes están de acuerdo con una frontera cerrada? Pues entonces asuman ustedes sus consecuencias, ¿eh? Deben asumir esas consecuencias. Negocios cerrados, cada vez hay más carteles donde podemos leer que las empresas cierran. Y aquí, en cuanto a las contradicciones, que usted dice que yo me contradigo, yo en ningún momento lo he hecho, ustedes sí, ustedes dicen que por cada empresa que cierra abren 3, dicen que las cuotas, el nuevo sistema de bonificación a las cuotas de la Seguridad Social ha perjudicado, y ayer usted dijo que habíamos incrementado un montón las cuotas a la afiliación a la Seguridad Social. Son ustedes los que se contradicen y son ustedes los que mienten. Usted dijo, o su gobierno dijo, que tenían datos, esto en septiembre, que tenían datos que afirmaban que el nuevo sistema de bonificación era perjudicial. 3 días después, o 4 días después, nos encontramos al presidente de la ciudad en nuestra tele pública diciendo que efectivamente eso era incierto porque no tenían datos. Y yo a día de hoy le sigo diciendo que no existen datos. No existen datos. No existen datos. Y sí, hay que volver a recordar que el nuevo modelo de sistema de bonificaciones, quien lo trae aquí al Pleno fuimos nosotros. Ustedes estaban dedicándose a aplaudir, a hacerse las fotos, a decir que la lealtad institucional era muy bonita, y el sistema de bonificación estaba en ese documento que ustedes fueron a aplaudir aquí al FP. Ustedes, sí. Y nosotros les dijimos, aquí hay una modificación de una gran envergadura que deberíamos al menos sentarnos a hablar. Se negaron a hablarlo. Se negaron. Y sí, efectivamente, el nuevo sistema de bonificaciones para los sueldos de 1.700 euros es más beneficioso. Es más exigente para los empresarios, pero una exigencia que ya realizan ustedes en Procesa, pero más beneficioso para nosotros.
Claro, ahora hay que tener datos, sí, yo estoy de acuerdo con usted que necesitamos tener, que finalice el año y que seamos capaces de tener datos oficiales disgregados y que seamos capaces de analizarlos, estoy de acuerdo con usted, pero en esa medida en la que estoy de acuerdo con usted, que necesitamos tener datos, no estoy de acuerdo con usted en tener ese apriorismo, no estoy de acuerdo. Luego, volviendo a la frontera, dice que lo que perdemos con el comercio, porque yo cuando me refiero a una frontera, me refiero concretamente, y lo voy a volver a decir, la excepción de Schengen. Yo siempre he considerado que la excepción de Schengen podía ser mejorable, y lo he defendido, y he dicho que incluso que en ese nuevo marco de relaciones entre nuestro país y Marruecos, nuestro país, nuestro gobierno, debería defender los intereses de Ceuta con más brío. El gobierno de Pedro Sánchez, el mismo al que le aplaudo, también le recrimino esto. Y digo que esa excepción de Schengen nos permite tener a un tipo de turista de un poder adquisitivo alto que venía a pernoctar aquí, que consumía y que permitía que, por ejemplo, en los periodos de vacación, en los periodos de rebaja, nuestras calles estuviesen llenas. Ergo, se generaba riqueza, en consecuencia, los empresarios, el pequeño comercio ganaba dinero. Luego vaya terminando. Sí, me queda un par de minutos, presidente. Iba ganando riqueza, se generaban más puestos de empleo, teníamos más dinamismo y usted, en contraposición de este cierre a cal y canto de la empresa, habla usted de orden y control, de colapso y de acampadas de mujeres en el Tarajal. Vuelve a hablar usted de las porteadoras. Por favor, no sea usted tan indigna. Sí, no vuelva a hablar de las porteadoras, señora Chandiramani. Si hay una formación política en esta Asamblea que ha hablado sobre las condiciones humanas, las condiciones materiales en las que sufrían esas mujeres, ha sido Ceuta ya, antes Caballa. Ustedes hablaban de IPSI, solamente de IPSI. Nosotros hablábamos de las condiciones infrahumanas de esas mujeres. Pero es que tiren de hemeroteca. Si ustedes no me creen a mí, señora Chandiramani, tire de hemeroteca. Termino. Pero no cuando usted quiera. No, sino cuando termino con él. Creo que es importante. Todo es importante. Pero lo más importante en estos momentos es respetar el reglamento. Para que se pueda desarrollar la sesión. Respételo con todos. Que ya se lo he dicho. Y me ha dicho 2 minutos y han pasado los 2 minutos. Y me sigue diciendo termino y es importante. Que no, pero que presidente, que lo aplique. Si usted va a aplicar el reglamento de forma escrupulosa, se lo aplica a todo el mundo. A todo el mundo. Porque yo no tengo escrito en la cara que se debe aplicar el reglamento como a Mohamed Mustafa. Se lo aplica a todo el mundo. A sus socios, a sus compañeros y a mí. Y así sí me callaré. Pero única y exclusivamente para Mohamed Mustafa no. Usted aplica el reglamento para todo. Es un prejuicio que no le acepto. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy breve. Mire, dice usted, señor Redondo, que no lo entiendo nunca. Tiene razón, no lo entiendo nunca. Y además es que no quiero entenderle. Mire, usted ayer podía haberse abstenido en algunas de las enmiendas que nosotros traíamos a el presupuesto y no quiso. Usted sabrá por qué. Yo creo que usted votó en contra porque usted es un sectario, porque no acepta y no valora a quien piensa diferente a usted y a quien sea diferente a usted. Entonces, cualquier cosa que venga de cualquier persona a la que usted considere diferente, no la acepta y eso significa ser un sectario. A la portavoz del MDIC, a la señora Amé, cuando usted habla de diferencias de renta entre otras ciudades de España y Ceuta, yo le estoy hablando de tantos por ciento, no de valores absolutos. No mezcle cosas, señora Amé. Usted es lo suficientemente inteligente para saber que no se pueden mezclar chivos con cabras. De lo que se trata en esta medida con esta medida es de ayudar a nuestro tejido productivo, a nuestro comercio, a paliar la situación del cierre de la frontera. Y claro que se puede actualizar los medios de comunicación de toda la acción de ayuda a las empresas que puede hacer Procesa, pero le digo, y por si usted no lo sabe, que existen numerosos comités de seguimiento
que se realizan a lo largo del año allí en las instalaciones de Procesa, donde están representados todos los actores económicos y sociales, sindicatos, incluso entidades sociales como la Casa de la Juventud o el Centro Asesor de la Mujer, el área de fomento, servicios sociales también tiene su participación, entidades sociales, es decir, que intentamos que todos los canales de comunicación no sean solo los medios de comunicación, los medios tecnológicos, que al final la gente joven es a lo que accede, sino que tenemos reuniones donde contamos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y, fundamentalmente, cuál es la ayuda que proporciona Procesa. ¿Que podíamos hacer más? Pues seguro. También creo que la sociedad ceutí conoce que Procesa se dedica a ayudar a todo nuestro tejido empresarial desde el minuto 1, porque lleva muchísimos años haciéndolo, y también es verdad que presencialmente son innumerables las solicitudes de información que tenemos en Procesa. Tomo nota de su recomendación y le reitero que el anterior expediente del año 2020, donde se presentaron alegaciones tanto por parte del Gobierno como por parte de su grupo parlamentario, se envió comunicación al Ministerio y no llegó la contestación. Por eso el expediente quedó parado. Ese expediente, además, yo considero, salvo mejor criterio técnico, por supuesto, que está caducado. Del año 2020 a actualmente, en el año 2023, no queda más remedio que volver a traer inicialmente este expediente, y sobre todo porque en este expediente se incluyen más sectores que se van a ver beneficiados de la rebaja del 10 al 5%. Esperemos que sea beneficioso para todo el sector económico y comercial, y sobre todo que esas expectativas que se han abierto de firmas que quieren venir a la ciudad, al albur de nuestro régimen económico y fiscal especial, sigan viniendo. Mire, señor Mustafa, muy brevemente, porque no voy a entrar en todas las mentiras que usted ha dicho. Usted ayer pedía incrementar el gasto en el presupuesto en más de 6,5 millones de euros, que yo calculo que no son 6,5, sino que son 10, porque algunos de los cálculos que usted hacía, bajo mi criterio, que por supuesto puede estar equivocado, no estaban bien realizados. La rebaja que hoy traemos a este pleno es de 2 millones de euros, y usted dice que es muy fácil tirar con pólvora ajena. Ha perdido el equilibrio totalmente. ¿Sabe usted cuáles son las transferencias del Estado al presupuesto de la ciudad? ¿Sabe usted lo que supone el sistema de financiación autonómica al presupuesto de la ciudad y a los ingresos de la ciudad? Ha perdido usted el equilibrio totalmente, señor Mustafa. Mire, ya que usted aplaude tanto al Gobierno del señor Sánchez, le hemos solicitado que podamos modificar la ley del IPSI para que los productos alimenticios de primera necesidad, que ayer se mantuvo al tipo del 0%, en Ceuta también se puedan mantener al 0%, porque el IPSI solo nos permite estar al 0,5%. Ya que usted lo aplaude tanto, ayúdenos con esa medida. Y mire, nosotros no fuimos a aplaudir el Plan Estratégico Socioeconómico de Ceuta, ni el presidente fue a aplaudir al presidente Sánchez. El presidente estaba de acuerdo con el documento que aprobó el Consejo de Ministros, y lo decimos por activa y por pasiva. No nos importa quién lo apruebe si es bueno para Ceuta. Lo haremos, lo hicimos y consideramos que es lo apropiado y lo conveniente, el interés general de los ceutíes. En ese plan estratégico estaba incluida la bonificación, y aumentar la bonificación de la Seguridad Social al 75%. Al 75%. No derogarla, como han hecho, además, con alevosía y nocturnidad, sin contarnos nada de lo que iban a hacer, ni a nosotros ni a los agentes económicos y sociales. Y mire, eso que usted dice de que no hay datos no es cierto. No es cierto. El SEPE ha trasladado que en el mes de septiembre los contratos bonificados en esta ciudad han sido 18. 18. No diga que no hay datos, porque los hay. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación de los 3 primeros puntos incluidos en el orden del día y de manera separada. Como ya había dicho con anterioridad, la señora doña Nadia Mohamed ha emitido el voto ante la Secretaría General. Yo procedo a abrir el sobre.
queda nada adentro, ¿no? Bien. Vamos a votar a mano alzada el punto primero, la propuesta sobre modificación del artículo 33 de la ordenanza reguladora del IPSI a efectos de proteger a los proyectos de carácter estratégico. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes, más el voto favorable de la señora Mohamed. Segundo punto. Modificación del artículo 7A de la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de determinados documentos administrativos. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes, más el voto favorable de la señora Mohamed. Punto tercero. Modificación del artículo 33, apartado 1 de la ordenanza fiscal reguladora del IPSI, al objeto de apoyar al comercio de Ceuta. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes, más. ¿Votos a favor? Contéis. 20, más el voto favorable de la señora Mohamed, 21. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? Ninguna.